Prepara tu corazón y conéctate con Dios en 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos. Bienvenidos a CC Vida Online. Vida Internacional es una iglesia alegre, relevante y libre que quiere enseñarte a ti la verdadera vida que hay en Cristo Jesús y crecer en Él. Comenzamos. Amén. Quiero que oremos esta mañana y le pidamos al Señor que nos hable, que nos enseñe. Con el tema de hoy concluimos esta serie corta que apenas tuvo 16 capítulos, episodios, ¿verdad? Es la carta de Santiago que estamos estudiando y hoy concluimos con este tema que habla sobre la oración precisamente. Estamos en esta serie que se llama Cuando la vida no funciona y hemos aprendido cosas poderosas a lo largo de todas estas semanas que hemos estado aprendiendo. Y el tema de hoy es esas oraciones que consiguen respuestas de Dios. ¿Cómo orar para recibir respuestas de Dios? Así que voy a pedirle que cierre sus ojos conmigo y le pidamos al Señor que nos hable. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Padre amoroso. Señor, esta mañana te hemos venido a bendecir y a celebrar tu nombre, Señor. Pero también queremos que tú nos enseñes. Te rogamos que esta mañana sean abiertos nuestros sentidos espirituales y que podamos nosotros comprender, entender el mensaje de tu palabra para nosotros hoy. Trae la luz, la revelación que necesitamos. Todo esto lo recibimos hoy por la fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Y vamos a esta mañana a leer capítulo 5 de la carta de Santiago, versículo número 13, Santiago 5:13, y quiero comentarle que este es el pasaje mi pasaje favorito de la carta de Santiago. Hay pasajes, como le dije anteriormente en esta serie, hay pasajes bien difíciles en la carta de Santiago, hay pasajes cardíacos como cuando regaña a los ricos, ¿verdad? Hay cosas bien duras en la carta de Santiago, pero este es el pasaje que me encanta más de esta carta de Santiago. Y quiero que lo lea, capítulo 5, versículo 13, dice así la Biblia. Dice: ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Versículo 14 dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Como que está pasando lista, ¿verdad? Santiago primero dice: ¿hay aquí alguien sufriendo? ¿Alguien está sufriendo? Diga presente. ¿Hay alguien sufriendo? Solo uno. Puede que sufra de amor o de hambre, no sé. Pero alguien aquí sufriendo. Santiago está pasando lista. Pues dice: ¿hay alguien sufriendo? Y luego pregunta: ¿hay alguien alegre? ¿Hay alguien alegre aquí esta mañana? Bueno, ok. Y después dice en el versículo 14: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Levanten la mano los enfermos. Enfermo en todo sentido, ¿verdad? Levanten la mano los enfermos. Levanten la mano. De aquí también. Voy a levantar la mano. Ok. Bueno. Oiga lo que está diciendo Santiago, que en la congregación hay de toda clase de personas y hay personas que no la están pasando bien. De eso trata este pasaje. Ahora volvamos a leer. ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará.
y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, versículo 16 dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías, versículo 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén, amén. Así que le dije, este es uno de los pasajes más bonitos de la carta de Santiago. Él concluye de una manera positiva, de una muy buena manera su carta. Y lo que noto aquí para comenzar es que en este pasaje la palabra oración aparece 7 veces a lo largo de estos versículos. ¿Cuántas veces aparece? 7 veces. Entonces no hay duda que de lo que está hablando Santiago en esta parte de su carta es de la oración. Es una cosa interesante que hoy también aquí en nuestra iglesia concluimos a estos días en los que hemos tomado tiempo para orar, quizás más de lo habitual. Hemos tomado tiempo para ayunar, como casi nunca lo hacemos, pero esta mañana Santiago concluye de una muy buena manera todo esto que hemos estado haciendo esta semana. Santiago era un hombre de oración. La historia de Santiago cuenta, no está aquí en la Biblia, pues, pero los historiadores decían que a Santiago le decían un apodo muy interesante. El apodo que tenía Santiago era rodillas de camello. Sí, así le decían a Santiago de apodo, para que vea que aún en la iglesia del primer siglo también había Mara Bayunca que ponía apodo, vea. ¿Cómo le han puesto a usted aquí en esta iglesia? Tenemos un licenciado, tiene un máster en poner apodos, Emilio. Bueno, ok. Iba a decir algo, pero mejor no. Está tu esposa y ella se enoja, pero con vos. Ok, puede que a usted le hayan puesto algún apodo bonito que tenga que ver con alguna buena cualidad suya, comer, por ejemplo, o no sé cuál. Pero el apodo que le habían puesto a Santiago tenía que ver con su costumbre de orar. A él le decían rodillas de camello por los callos tan visibles que él tenía en sus rodillas. Él pasaba horas diariamente en oración. Así que por estar de rodillas se le habían hecho callos. Así que el apodo le quedaba de manera fantástica, ¿verdad? Rodillas de camello por los callos que él tenía. Yo sé que usted, si tiene callos, no es en las rodillas. Yo sé que algunos tienen callos en los dedos por usar el teléfono o por jugar play. ¿A cuántos le salieron callos por jugar play alguna vez? Las cosas son del diablo, hermano. A mí me salió. Bueno, ok. Podemos tener callos en muchos lados, pero muy rara vez podríamos tenerlo en las rodillas. Yo conozco a un hombre de este tiempo que tiene callos en sus rodillas por orar. Sí, mi suegro, un pastor de años, un anciano que usted lo han visto aquí predicar con una energía increíble, y él tiene callos en sus rodillas por orar. Aquí esto nos enseña algo interesante. Mire, y es precisamente de lo que Santiago está hablando. La oración es poderosa.
Diga conmigo, la oración es poderosa. Hay un poder manifiesto de Dios cuando oramos. De hecho, la oración es uno de los grandes privilegios de los cristianos. Lastimosamente, como muchos privilegios que tenemos como hijos de Dios, la oración es uno de esos privilegios que no explotamos de la manera correcta, que no explotamos como deberíamos explotar. Creo yo que a pesar de ser un fantástico privilegio el que tenemos nosotros al orar, hacemos mal uso de la oración o la desvirtuamos o la minimizamos. Mire, yo no estoy en contra de la gente que ora en las redes sociales. Yo veo a muchas personas escribir oraciones para hacerlas públicas en las redes sociales. ¿Podría yo tratar de analizar las causas del por qué una persona escribe una oración íntima de manera pública en las redes sociales? Pero no lo voy a hacer. Lo que quiero decirle es que eso no está del todo mal, pero es muy malo. Oiga, es muy malo si con el hecho de escribir una oración en las redes sociales queremos sustituir el hábito de la oración personal, íntima, a solas usted con Dios. Porque la causa principal de la oración, la razón de la oración, es que pasemos tiempo con Dios. Y si usted cree que por publicar "te amo con todo mi corazón, mamá, eres la mejor del mundo, feliz día de la madre", usted cree que con poner eso, ya con eso, cubrió todas las cosas malas que le hizo a su mamá durante el año, y que no habla con ella y que no tiene una buena relación con ella. Si usted cree que ya cubrió todo lo malo por haber puesto eso en el Facebook, la regó, porque eso es hipocresía. Aló. Igual pasa cuando solo ponemos oraciones en el Facebook y no oramos a solas. No buscamos a Dios como deberíamos buscarlo. Así que lo primero que hay que entender es que la oración es, o la causa por la que Dios nos dejó el privilegio de la oración, es para que pasemos tiempo con Él. Por eso nos puso a orar. Entonces, como le dije, ese es uno de los privilegios que usamos muy poco y lo usamos muy mal. ¿Sabe? Cuando yo comencé a ser cristiano ya hasta perdí la cuenta, 1986, haga la cuenta. 35 años. No puede ser si no estoy tan viejo yo. Pero vaya, imagínense pues. Cuando yo comencé a ser cristiano, una de las cosas que a mí me dio mucha hambre por leer la Biblia. Y me encontré con versículos que no entendía. Y quizás pasaron años, en algunas ocasiones, para que yo comprendiese algunos versículos. Hay un versículo que a mí me costó comprender. Juan capítulo 14, versículo 12. Me costó comprenderlo, oiga, incluso hoy en día escucho a pastores, a hombres de Dios reconocidos usar este versículo, el versículo 12, para enseñar algo totalmente fuera de lugar en cuanto a nosotros y el Señor Jesús. Pero quiero que lo lea mejor conmigo. Juan 14, 12. Y mire lo que dice: el que cree en mí, dijo el Señor, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque, ¿qué dice? Yo voy al Padre. ¿Está leyendo? Léalo una vez más conmigo. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque voy al Padre. Jesucristo está diciendo que nosotros podríamos hacer cosas mayores que las que Él hizo. Póngase a pensar eso. Jesús dijo que nosotros podíamos hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y claro, ahí podríamos hacer una lista interminable y quizá a usted le vuela la imaginación y usted podría pensar: puedo hacer esto, esto y lo otro porque Jesús lo dijo. De hecho, como le dije,
en esa imaginación febril que algunos predicadores modernos tienen, han dicho que ese versículo significa que usted es hasta más poderoso que Jesús. Está en la Biblia y le dicen Juan 14:12 dice que Jesús, si Jesús sanó un enfermo, usted puede sanar 10. Si Jesús resucitó 3 personas, usted puede resucitar 30. Si Él multiplicó los panes y los peces, usted puede multiplicar el pisto, los carros y las casas. Así que hay algunos que abusan de esto y no entendemos, porque a veces, como le he dicho muchas veces, sacamos un texto del contexto. El pasaje no concluye allí, sigue diciendo el versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, que dice, ¿esto qué? Quiero comenzar por el final del versículo 13. ¿Cómo dice? Esto, lea, esto, diga fuerte, esto haré. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús. Comencemos por ahí. Al final de todo, quien va a hacer las cosas es Él. Te está diciendo que vos podés hacer cosas mayores que las que Él hizo, pero al final termina diciendo, yo las haré. Yo las haré a través de ti. Yo y el Padre haremos cosas en ti y a través de ti, poderosas cosas. Así que no tengo yo nada de que jactarme de decir que puedo hacer cosas extraordinarias, porque no las puedo hacer por mí mismo. Siempre está presente el Señor para hacerlas en mí, por mí, a través de mí. Amén. Pero me llama la atención que cuando Jesús dijo que nosotros podríamos hacer las cosas que Él hizo y que podríamos incluso hacerlas mayores, no está hablando en que vamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Está hablando de que podríamos hacer cosas más en cantidad que las que Él hizo. Él solamente estuvo aquí 3 años y medio haciendo un ministerio público. La iglesia lleva ya en esta tierra más de 2000 años y la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. A eso se refería Él cuando dijo, ustedes pueden hacer mayores cosas que yo. No se refería a hacer cosas más grandes que las que Él hizo, sino en cantidad, mayor en cantidad, porque estaríamos aquí más tiempo que Él. Pero luego dice que la clave de hacer cosas extraordinarias en su nombre y por Él es, versículo 13, pedirle al Padre. Diga conmigo, la clave es la oración. La clave es todo aquello que querramos hacer, lograr o conseguir. No lo vamos a conseguir repitiendo mantras o haciendo seminarios de esto y lo otro. Se consigue a través de la oración. Jesús dijo, ustedes pueden hacer cosas mayores de las que yo hice, porque yo ya me voy. Esa es la primera causa. Yo ya me voy, quiere decir, ustedes se van a quedar y se van a quedar más tiempo que yo, pero quieren ver realidad, hecha realidad todas esas cosas grandiosas. Pídanselas al Padre. Así que Jesús estaba diciendo que la oración podría ser, mire, nuestro más grande éxito o nuestro más grande fracaso. Y si somos honestos, sería que la oración es nuestro más grande fracaso. Uno de los más grandes fracasos de la iglesia moderna, de la iglesia de hoy, de esta iglesia, voy a ser brutalmente honesto, es la oración. Y aunque hay gente que me dice, tu iglesia es una iglesia de oración. Y yo digo, la iglesia debería ser una iglesia de oración. No hay otra manera de subsistir en nuestra vida que orando. La iglesia debe ser una iglesia de oración. Pero se refieren al hecho de que hacemos ayunos a veces, que tenemos varios días de orar, etcétera, etcétera. Pero pienso yo que aunque hacemos la práctica, en la esencia fracasamos en muchos sentidos. Le voy a preguntar, pero no me conteste. ¿Cuántos de ustedes aquí se han sentido frustrados por los resultados de sus oraciones? ¿Cuántos? Muchos de los que estamos aquí a pesar de que oramos, nos hemos sentido a veces frustrados por el resultado de nuestras oraciones. Primero, no entendemos la razón del por qué oramos. Oramos para pasar. Oramos para pasar tiempo con Dios. Ahora,
la respuesta a esa oración ya, mire, ya es ganancia, ¿verdad? Ya es ganancia, eso es aparte, porque cumplimos con la razón del ser de la oración, que es que vengamos a estar con Dios. Me estoy explicando. Ahora, como le dije, esta mañana Santiago concluye su carta enseñándonos cosas importantes sobre la oración. Los cristianos verdaderos no pueden subsistir sin orar. Es como querer vivir sin aire, como dijo el hermano de Maná. No se puede vivir sin agua. Solo los mundanos se rieron, los evangélicos no saben de qué estoy hablando yo. Entonces, sí, ese es el himno oficial de los que no oran. ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Qué más dice? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? ¿Y qué más? Purate, decime. Ahí está cantando la suya. Ok, mire pues, lo que quiero decirle es que es imposible ser iglesia, es imposible ser cristiano, es imposible tener una vida cristiana medianamente victoriosa, exitosa, si no oramos. Es más importante que muchas otras cosas que hacemos en la iglesia. Es mucho más importante hasta que congregarse, y eso es importante, porque hay gente que viene a la iglesia por razones equivocadas, pero no hablemos de los que no han venido. Pero el punto es, la oración debería ser algo que realmente funcione en nuestra vida. Así que la idea es que esta mañana cambiemos algunas ideas que tenemos equivocadas sobre la oración después de leer algunos versículos aquí. Hoy vamos a hablar porque Santiago es lo que enseña. Santiago nos enseña cuándo orar, quién debe orar y cómo debemos orar. Rápidamente, número uno, ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar? Bueno, Jesús nos dijo que oráramos sin cesar. Debemos orar todo el tiempo. ¿Cuándo debemos orar? Todo el tiempo. Pero hay oraciones, hay ocasiones en que necesitamos parar y tener tiempos de oración específicos, particulares, especiales, por ciertas cosas en nuestra vida. Y eso es de lo que está hablando Santiago aquí. Hay 3 ocasiones en las que todos deberíamos parar nuestra vida para ponernos a orar. Número 1, ¿cuándo debo orar? Número 1, cuando estoy herido emocionalmente. Gracias, hermano. Cuando estoy herido emocionalmente. Mire lo que dice el versículo 13. Está allí. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice que debe hacer? Haga oración. Ok. La palabra afligido que aparece aquí quiere decir bajo estrés, bajo presiones, angustiado. Ya le he dicho que la palabra afligido o angustiado en la Biblia significa sentirse ahorcado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido alguna vez como ahorcados? O sea, como sin oxígeno. Sentimos el agobio realmente, que hasta podemos tener o experimentar una sensación física de agobio, de falta de oxígeno. Bueno, la psicología le llama eso ataques de ansiedad o de pánico. A veces la preocupación es tan grande que podemos experimentar reacciones físicas que no las estamos imaginando. Y Santiago usa esa palabra aquí para describir a aquellos que tienen una herida, un daño emocional. Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y habla acerca de ser soldado de Jesucristo, Pablo le dice a Timoteo: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando le dice sufre penalidades, está usando la misma palabra que Santiago usó aquí cuando dijo: están algunos afligidos. Y eso de sufrir penalidades o estar afligido se refiere a esas presiones externas, circunstancias difíciles que son causadas por malas condiciones o por terceras personas.
Puede que usted esté pasando ahora precisamente por un tiempo de aflicción como el que dice Santiago. Quizá usted esté sufriendo penalidades o sufriendo penas que podrían ser crisis económicas o emocionales o familiares o de salud. Quizás su vida esté ahora en un momento muy, pero muy difícil, muy difícil. A veces cuando yo leo los salmos pienso que David era muy exagerado. Bueno, era músico, o sea, era un artista. Y dicen que los artistas tienen las emociones a flor de piel. Así que David no era la excepción. A mí me parece que a veces David era muy exagerado, pero él precisamente describía esas sensaciones que a veces uno tiene o siente cuando se lo está chupando la ciguanaba. Mire lo que dice el Salmo 18, versículo 4. Mire cómo dice David: torrentes de perversidad me atemorizaron. Torrentes, torrentes. A veces quizá usted como David siente que hay un torrente que se le vino encima. Y cuando hablamos de torrente, o la Biblia habla de un torrente, habla de una cascada. O sea, la caída de agua de una cascada, o sea, una gran cantidad de agua que se le cae encima, que usted siente que, bueno, que te bota y sentís que te vas a ahogar. Quizá hoy usted esté experimentando como David esa sensación, un gigantesco torrente que te cayó encima y sentís que eso te está ahogando. Y en ese momento, cuando estamos afligidos, cuando estamos sufriendo penas, tenemos dos opciones. La primera es, oiga, reclamar. Podés ponerte a reclamar. O la segunda opción, podés ponerte a clamar. ¿Qué haces cuando enfrentas aflicciones? ¿Reclamás o clamás? El reclamar solo trae descontento, muchas veces resentimiento. Pero si clamamos, la promesa de Dios es que Él te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que si clamas, Él te responderá. ¿Cuántos se pueden esa promesa de la Biblia? Clama a mí y yo te responderé. Usted encuentra en la Biblia, y lo puede ver en muchas ocasiones, que la palabra aflicción está íntimamente ligada a la palabra clamor. Cada vez que veo en la Biblia a alguien afligido que se puso a orar, la Biblia no dice y estaba Chepe afligido y hizo una oración. No, cada vez que alguien oró cuando estaba en aflicción, la Biblia usa la palabra clamor. El Salmo 107 lo dice hasta en 4 ocasiones. Dice: y en su angustia clamaron al Señor y Él los libró. Porque cuando la crisis es extrema, pues la medida tiene que ser extrema. Y una medida extrema en nuestra vida espiritual es clamar. Ya le he dicho que clamar significa gritar con lloro. ¿Qué es clamar? Clamar no es... Eso no es clamar. Eso no es clamar. Algunos de nosotros hacemos hasta el mate. Algunos de nosotros así hacemos cuando vamos a orar por los alimentos, ¿verdad? Así. Nada, o sea, lo que hace es contener la respiración unos minutos para que se vea usted que está entrando en la presencia de Dios, y después a darle con todo, ¿verdad? Para empezar, ya le dije que la Biblia no dice que hay que orar por los alimentos. ¡Qué silencio! ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Hay que dar gracias, eso dice la Biblia. Así que usted puede decir: gracias, Señor, y dele con todo, ¿verdad? Así dice la Biblia. Hay que dar gracias. No es campaña de oración. Bueno, ok. ¿Qué le estaba diciendo? Que debemos clamar. Clamar tiene que ver con perder la vergüenza. Clamar tiene que ver con olvidarse, oiga, de la compostura. Clamar significa quebrantarse delante de Dios, llorar, moquear. No estoy diciendo que si no hay mocos no funciona la oración. Tampoco. Hay gente que tiene flojos los empaques, ahí se le sale por cualquier cosa los mocos. Pero lo que quiero decirle es que clamar tiene que ver
con perder la vergüenza. Muchos de nosotros estamos pasando por circunstancias extremas, pero seguimos guardando la compostura, que no se me note. Ay, sí, Señor, aleluya, gloria, aquí estoy, Padre, amén, ayúdame, ayúdame. Eso no es clamar. Cuando uno está afligido, uno debe clamar. No hay otra manera. Apocalipsis 12 y dice, y la mujer dice, clamaba en la angustia del alumbramiento. Otra vez, cuando hay angustia debemos clamar. Pocas veces he escuchado a la gente clamar aquí en la iglesia, y aquí sería el lugar ideal. Aquí nadie va a pensar que usted está loco. Se dice, Señor, ya no aguanto. Eso es clamar. Nunca lo he oído usted clamar aquí. Sus clamores son eso. Está bien que chille, pues, pero clamar es, mire, hasta sirve de desahogo. ¿Aló? Cuando venga aquí y sienta que ya no aguanta, en su casa, si se pone a gritar, van a pensar los vecinos que otra cosa está pasando, y como conocen el historial de su esposo, van a pensar que usted le está pegando a su marido, y entonces van a llamar a la policía. Pero usted puede venir aquí y clamar sin vergüenza. No, mejor no lo estoy diciendo sin vergüenza, es clame sin pena. Todos estamos claveados aquí. Y todos deberíamos tener la costumbre de clamar delante del Señor. Amén. Mire cómo dice Santiago: si alguien está afligido, dice, haga oración. Y el versículo, la segunda parte, en el versículo 13 dice, ¿está alguno que dice? Alegre. ¿Qué debe hacer el que está alegre? Debe cantar alabanzas. Y quiero que note los extremos. Hay un cuate afligido y hay un cuate alegre en la iglesia. Y la vida es así. Yo quiero que usted ha notado el hecho de que la vida siempre nos lleva a los extremos: aflicción y alegría. Estamos arriba en un momento y después sentimos que estamos hundiéndonos. Hay fiesta en un momento y después hay luto. Hay hambre en un momento y después hay abundancia. Hay problemas y gozo. La vida está compuesta de ese ir y venir de las cosas. A veces estamos muy bien y a veces estamos muy mal. La vida es así. Enfrentaremos esos dos extremos de la vida, aflicción y alegría. Mire, Romanos decía, capítulo 12, versículo 15, Pablo decía estas palabras: lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. Él vuelve a poner una vez más los extremos de la vida. Hay momentos en que lloramos y hay momentos en que nos alegramos. Y cuando leo este versículo me pongo a pensar que todos los que son pastores, ministros, líderes de la iglesia deben aprender a tener la cualidad de poder cambiar de velocidad instantáneamente, porque a veces uno se enfrenta, como está escrito aquí en este versículo, en un momento con una persona que llora y está sufriendo y está de luto, y en el siguiente minuto uno se topa con alguien que está muy contento porque algo bueno le pasó. Y uno tiene que saber cambiar las velocidades. La vida es así. Hay tiempos muy felices y hay tiempos muy dolorosos. Tenemos nosotros que aprender a orar en los dos momentos. En una ocasión oramos clamando porque estamos afligidos, y luego oramos cantando de alegría porque hemos tenido una victoria. Es lo que está diciéndonos Santiago aquí. Tenemos que aprender a reconocer que enfrentamos esos dos tiempos de la vida en todo momento. A veces usted anda triste, cabizbajo, meditabundo. ¿Qué debe hacer usted ahí? Orar. Debe orar. Pero hay momentos en los que usted se siente muy contento, muy feliz, muy alegre. ¿Qué debe hacer allí? Debe cantar, debe celebrar. Quiero hacer la aclaración de que hay algunos cristianos que piensan que es pecado alegrarse mucho. Voy a sacarme la espina otra vez, que cuando yo estaba recién convertido a mí me habían dicho que muchas cosas eran pecado. Por ejemplo, reírme de manera, ¿cómo sería? Bulliciosa, escandalosa.
era pecado. Yo iba a una iglesia donde ya le había dicho que me quitaron el bigote, ¿verdad? Y el pelo. Y para reírme yo tenía que reírme con la boca entrecerrada, ¿sí? O ponerme la mano en la boca, porque eso era darle rienda. Así fueron las palabras del líder que me dijo eso. Es darle rienda suelta a la carne, y de allí solo hay un pequeño paso para caer en el pecado. Y hay mucha gente que vivió pensando que si usted se pasaba una rayita de la alegría, ahí venía Dios para ponerte en tu lugar. Como que a Dios le encantara la gente empurrada, mal encarada. Y eso no es verdad. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Dice, a ti te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué significa? Que si usted a veces de alegría salta, baila o canta, imagínese Jesús, si lo ungieron a él más, con óleo de alegría más que a todos nosotros. Entonces, lo que la Biblia está diciendo aquí, que nosotros debemos, cuando sufrimos, tener la actitud correcta y orar. Y cuando nos sentimos alegres, tener la actitud correcta y celebrar. Por eso las reuniones de la iglesia deben ser más parecidas a una fiesta que a un funeral. Porque sí, aquí no se murió nadie. Bueno, sí se murió alguien, pero resucitó al tercer día y está vivo entre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que viene a la iglesia como que viene a un velorio. Aquí no, pues, pero yo me acuerdo de lugares donde era malo moverse cuando uno estaba cantando. Fui a una iglesia en Júpiter y que me habían invitado a predicar. Y entonces yo vi que nadie aplaudía, así que yo no aplaudía. Y yo veía a la Mara cantar, ¿verdad? Y muy solemnes, y el grupo estaba tocando de una manera tan bonita. Eran como 4 personas nada más, pero cantaban música de Maranatha Music. Era un grupo coral de los años 35, 30, no sé. O sea, era música vieja, ¿verdad? Pero después tocaron un asunto algo medio alegre, y yo empecé así, porque nadie aplaudía, ¿va? Y yo empecé a hacerle así, y de repente me hacen así. Y yo dije, alguien quiere mi autógrafo, saque mi lapicero para escribir. Y entonces, y era un maestro bravo que me dijo, ¿puede estar quieto, por favor? Y yo dije, no sabe con quién está hablando. Imagínese usted que hay lugares donde quieren decirte, no te alegres mucho porque eso es malo. Y hay cristianos que dicen, yo no me alegro mucho porque no vaya a ser cierto el dicho, que después de un gustazo un trancazo, que después del gusto el disgusto. De hecho, hay cristianos, honestamente, hay cristianos que piensan que si se pasan una rayita de la alegría, Dios lo va a castigar por bayunco, y eso no es así. Encontramos aquí en estos versículos los dos extremos de la vida, y vemos a Santiago, que ya le dije que era un maestro bravo y que pasaba mucho tiempo orando, pero no era un hombre raro que desconocía la naturaleza del corazón de Dios, que Dios es un Dios alegre. Y dice, si alguien está afligido, ore. Si alguien está alegre, cante alabanzas. La sociedad nos ha enseñado, esta es la psicología popular, que si usted está triste, ¿qué debe hacer? Cante. Hasta hay canciones que dicen que para espantar la tristeza hay que cantar. ¿Qué hacía usted antes para espantar la tristeza o la aflicción? ¿Qué hacía usted? Chupaba. Y ya usted con 2 cervezas adentro, algunos solo con el tufo de la cerveza, empezaban a cantar hasta en inglés, ¿verdad? Porque algunos piensan, oiga, que la mejor manera de deshacerse de las emociones negativas es cantando. Pero la Biblia está diciéndonos aquí que si usted está triste, está deprimido, si se siente cargado, afligido, eso no se va a ir cantando, eso se va
orando. ¿Te sentís deprimido? Hay que orar. ¿Sentís que ya no soportás tu vida? Hay que orar. La respuesta al final de todo esto es la oración. Nos pone a nosotros o nos devuelve la posición en el lugar delante de Dios donde deberíamos estar. El Salmo 122 versículo 1, David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Con qué actitud deben ir los que van a la casa de Dios? Con alegría. Por eso es que a mí me encantan las canciones festivas aquí que cantamos y que dan ganas de bailar. Si usted quiere bailar, baile. Esa es otra cosa, ¿verdad? Eso de los mitos evangélicos de que bueno, eso de danzar también es del diablo en algunos, pero otros piensan que la danza y el baile son dos cosas diferentes. La danza, eso sí es espiritual. El baile no, eso es del diablo, la carne, la mera carne. No. La Biblia, hermano, habla de danza, no de bailar. Eso de bailar todavía son vestigios de tu viejo hombre, de la vieja mujer que te gobierna. Dios detesta esas cosas. Por eso aquí no desciende el juego de Jehová. La Biblia dice: has cambiado mi lamento en baile. Y si vemos, si solo tuviéramos un pequeño conocimiento general de los bailes que hacían los judíos en el tiempo en que se escribió esos versículos de la Biblia, nos quedaríamos sorprendidos, hombre. Nosotros somos tiesos a la par de los bailes que hacían los judíos. Y oiga, Jesucristo cuando vino dijo: les toqué canciones tristes y no chillaron, les toqué canciones alegres y no bailaron. Con ustedes no se queda bien, les quería decir él. O sea que por eso aquí cuando suena la música alegre, si le estorban los tacones, quíteselos. Y no antes usted regresaba con los tacones en la mano, pues para su casa, ¿verdad? Pues sí. El que se ríe, la que se ríe de su maldad se acuerda. Ok. Quiero entonces que note, ya me voy a poner aquí porque si no, no voy a terminar hoy. Mire, Santiago dice entonces que debemos aprender a manejar estos dos extremos de la vida, la aflicción y el gozo, pero que debemos entender nosotros que cuando tengo aflicción, eso no se va a ir fingiendo gozo, eso no va a desaparecer cantando o bailando. Usted puede olvidarse por un momento de lo que te carga haciendo esas cosas, pero que la tristeza, la carga, la depresión, esas cosas se van a ir si oramos. ¿Cuándo debo orar entonces? Dijimos, cuando tengo una herida emocional. Número 2, ¿cuándo debo de orar? Cuando tengo enfermedades físicas. Lo primero era una enfermedad, una herida en el alma, y ahora es una herida, una enfermedad en el cuerpo. El versículo 14 dice estas palabras, Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. La palabra enfermo que aparece allí en la Biblia es el griego asteneo, y la palabra ponémelo, estaba ahí en la presentación. La palabra asteneo que usa Santiago aquí para hablar de enfermo se refiere a una persona débil, sin fuerzas. Así que él no está hablando de tener gripe. Él no está hablando de un leve dolor de cabeza. Está hablando de una condición que no te permite levantarte de la cama. Una condición que te tiene tirado allí en la cama. Así que está hablando de una enfermedad muy seria que a veces quizás va más allá de lo que puedan hacer los médicos o lo que pueda hacer un analgésico. Entonces dice Santiago: debes orar. Está bien si fuiste al médico, pero tenés que orar. Si alguien está enfermo, que dice él, debe llamar a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Ya le voy a explicar eso, pero quiero que vea
Este asunto de la enfermedad, mire, la enfermedad es la hija más fea del pecado. Sí, esa es mire, la bicha más fea del pecado es esa, la enfermedad. La enfermedad es prima hermana de la muerte. Y todos son hijos del pecado. La enfermedad entró aquí cuando el hombre pecó. Y la Biblia habla de 3 tipos de enfermedades. Ojalá esto le sirva a usted para poder tener paz en su corazón y no entrar en ansiedad cuando usted se enferma. Míreme, le voy a decir esto porque esto es algo que me ha servido a mí, me ha servido. Ya le dije, a veces me he enfermado de cosas que ni yo sabía que existían. Y en todos estos procesos, sí han habido momentos en los que yo he pensado, y bueno, ¿y esto qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Con el paso de los años, leyendo la Biblia, el Señor me ha enseñado un par de cositas, y estas son las cosas que quiero compartirle. La Biblia habla de 3 clases de enfermedades. Número 1, habla de la enfermedad para muerte. O sea, esa enfermedad, míreme, donde el plan de Dios es que te muras. Así de sencillo. Hay enfermedades que no va a sanar Dios y que la medicina no va a poder hacer nada contra ellas. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. No sé qué enfermedad es. O sea, hay enfermedades muy graves de las que algunas personas salen. Y hay enfermedades a veces muy leves de que hay personas que no salen de esas enfermedades. No es la enfermedad X, es el hecho de que hay a veces enfermedades que tienen el propósito de llevarte a ver a Dios. Amén. No todas las enfermedades van a ser sanadas. No todos los enfermos se sanan. ¿Y cómo es que Dios escoge a quién sana y a quién no? No lo sé. Eso está en su soberanía. Él sabe lo que hace. Ok. Pero luego está también la enfermedad para ser disciplinado. Hay enfermedades que vienen a nuestra vida no para matarte, sino para enseñarte, para corregir tu camino. Por ejemplo, en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribe que hay gente que se ha enfermado por una disciplina de Dios. ¿Cómo así? Una disciplina de Dios, dice ese pasaje precisamente, por haber tomado la cena del Señor sin la conciencia correcta. Por haber tomado, literalmente dice, la cena del Señor de manera indigna. Algunos se han enfermado como disciplina. Quiere decir que hay enfermedades que vienen a nuestra vida para encauzarnos en el camino correcto, para hacernos volver a ver hacia Dios, para enderezar nuestro caminar. Cuando uno se enferma, si usted ha pasado alguna enfermedad complicada, usted sabe cuánto es que usted depende de Dios y busca a Dios en ese momento. Hasta le dan ganas de hacer ayuno. Oh, milagrosamente, ¿verdad? Sí, hay enfermedades que Dios usa para disciplinarnos. Número 3 sería, hay enfermedades para la gloria de Dios. Estoy hablando de enfermedades que le vienen a personas no por el hecho de que hayan hecho algo malo o estén haciendo algo malo. No son enfermedades que han venido porque alguien ha pecado. Los evangélicos somos bien mala onda. A veces tenemos la tendencia de decirle a todos los enfermos que están enfermos porque algo han hecho. Esos son primos de los amigos de Job que le llegaron a decir al pobre Jobito: vos por pícaro te ha pasado eso, le dijeron a Job. Fíjese que Job, antes de hablar con sus amigos, fue que él decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y él, dice la Biblia, no atribuía ningún despropósito a Dios, hasta que vinieron los cheros de él, de la iglesia Centro Cristiano Vida, a darle aliento y le dijeron: estás enfermo porque ese es un juicio de Dios. Yo te vi hablando muy acaramelado con la vecina aquella vez, contame. Por eso es que estás así, Job. Y empezaron, y después de hablar con sus amigos, Job empezó a hablar mal, empezó a quejarse, empezó hasta a maldecir después de hablar con sus amigos.
Porque la religión evangélica no puede concebir el hecho de que hayan enfermedades que no tienen ninguna causa en tu comportamiento. Hay enfermedades, míreme, que vienen a tu vida y a la mía precisamente porque Dios quiere hacer un milagro. Si usted quiere conocer al Dios sanador, Jehová Rafa, usted necesita estar enfermo. Igual, si usted quiere conocer a un Dios que provee, tiene que estar en necesidad. Si usted necesita o quiere conocer a un Dios defensor, usted tiene que estar en un gran clavo. Así que estas circunstancias difíciles a veces son las que nos permiten ver a Dios obrar en nuestro favor. La Biblia menciona el caso de un hombre que dice que estaba ciego. Y dice que los discípulos le dijeron a Jesús: y Señor, y este hombre está enfermo porque pecó él o pecaron sus padres. Eso es como que iban a una iglesia evangélica de aquellas que le conté. Y entonces el Señor les dice a esos discípulos: este no está enfermo porque haya pecado él o sus padres. Este está enfermo, dice, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Quiere decir que hay enfermedades que vienen a tu vida precisamente para que la gloria de Dios se manifieste en ti. No solo enfermedades, a veces hay crisis económicas, a veces hay conflictos familiares, a veces hay todas estas clases de cosas en tu vida que vienen precisamente para que Dios se manifieste, para que Dios se muestre, para que tu vida sea un testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Así que hay enfermedades que vienen precisamente para que Dios muestre su gloria. Rápidamente quiero mencionarle eso. Hay 5 actitudes acerca de la sanidad divina. No todas son buenas, pero quiero que las vea, solo se las voy a mencionar. La primera es la actitud sensacionalista. ¿Cuál es esa? Esos son los cuates que usted ve en la tele, que empujan a la gente y la recogen, que oran por ellos y los tiran y después los recogen y hacen el show para eso. Que llegan a una ciudad y rentan el auditorio más grande, audio, luces, humo, los cantantes cristianos más famosos, para al final hacer el show de que la gente pasa al frente, oran por ellos, los botan, los recogen y esas personas se van sanas de allí. Con todo el respeto que eso se merecen, aunque no creo que sean todos, pero la mayoría de los sanadores evangélicos son una farsa. Es un show, nada más. De hecho, he visto hoy en día a muchos de los que se dedicaban a hacer esos eventos de sanidades masivas, al montar el show de la sanidad divina, retractarse de eso. Con humildad han aceptado que estaban pasándose de la raya. Bueno, le voy a decir algo que tal vez le sorprenda. Jesús sanaba a los enfermos, pero usted jamás vio a Jesús haciendo una cruzada de sanidades y milagros. De hecho, cada sanidad, cada milagro que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue en secreto, fue una interrupción. Él no llegaba a un lugar pegando volantes y anunciando que era una noche de ver los milagros poderosos de Dios. Jesús nunca hizo eso. Cuando se encontraba con un enfermo, él hablaba personalmente con el enfermo, trataba a veces de llegar al meollo del asunto, les confortaba y luego les sanaba. Y en muchas ocasiones les decía a los enfermos: no se lo digas a nadie. Su interés no era hacerse una fama como un sanador. Así que esas cruzadas de milagros y cosas así están totalmente fuera de lugar de lo que el Señor quería hacer. Ya le dije, por supuesto que Jesús sana, pero no es la manera en que Él ha establecido que se hagan las cosas. Por eso Mateo capítulo 7 dice la Biblia que cuando lleguen algunos al cielo van a llegar diciéndole: Señor, yo hacía milagros en tu nombre. Y en el cielo le van a decir: apártese de allí porque no lo conocemos.
¿Cómo es posible que te conocían en la tierra? Eras famoso, te seguían millones en las redes sociales porque hacías sanidades y milagros, y cuando llegues al cielo te digan: no te conozco. Quiere decir que hay famosos sanadores de hoy que no los conocen en el cielo, solo en Facebook. Aleluya. Bueno, la segunda actitud que tenemos nosotros acerca de la sanidad divina es la confesionalista. Tiene que ver con lo anterior. ¿Cómo es eso? Es un grupo que dice que la voluntad de Dios es siempre sanarte, siempre sanarte, siempre. Que lo que tienes que hacer es creer y confesar, creer y confesar. Que si tienes suficiente fe para creer lo que estás confesando, el milagro va a ocurrir. Usan aquel versículo de Proverbios que dice: la vida y la muerte están en el poder de la... ¿Cuántos han leído ese versículo? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Cuántos? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces dice: si usted confiesa sanidad, va a tener sanidad. Confiéselo, confiéselo y va a tener sanidad. Y ya le expliqué, ese es otro versículo mal interpretado, un texto sacado del contexto. Cuando uno lee el contexto del pasaje, no está hablando de la confesión positiva, ni de la sanidad divina, ni de ver milagros. Está hablando de gente que le gusta el chambre, que anda hablando mal de sus amigos y que al final le va a ir mal por lengón. No tiene nada que ver con la sanidad divina ni la confesión positiva. Hay gente que con muy buenas intenciones me ha dicho y me dice: pastor, usted, el doctor le dijo eso, pero usted no lo reciba. Usted diga: yo rechazo eso. Yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Cuando la Biblia habla acerca de la sanidad milagrosa que ocurrió en el vientre de Sara, una mujer que fue estéril en su tiempo de juventud y que ahora que ya estaba ruca, también era mucho más complicado tener hijos. La señora tenía 70 años, no, 80 años tenía, y había sido estéril toda su vida. Y Dios les dijo: ustedes van a tener un hijo. Era como para reírse. Por eso al bichito que nació de ese milagro le pusieron Risa. Isaac significa risa, porque a la maitra le dio risa cuando le dijeron: usted va a quedar embarazada, señora. Ella creyó que no se notó que se rió porque tenía la mascarilla, pero Dios la vio. Y entonces dijo: por haberte reído, tu hijo se va a llamar Risa. Dice la Biblia, oiga esto, que cuando a Abraham le dijeron: tu esposa va a quedar embarazada, eso era imposible. Pero dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque él vio, dice la Biblia, él vio el cuerpo casi muerto de Sara, su mujer. ¿Qué quiere decir? Que cuando a él le dijeron: Dios va a hacer un milagro, tu esposa va a quedar embarazada, él vio el cuerpo de Sara. No negó eso, no entró en negación y dijo: no, yo renuncio, no está vieja, tiene 30, tiene 25, tiene 18, estaba acá. No, Abraham vio la realidad, pero decidió creerle a Dios. Así, nada que ver con lo que nos han dicho sobre la confesión y esas cosas. Número 3, ay Dios mío, el dispensacionalista. ¿Qué es ese? Teológicamente se le llama dispensación a un tiempo de obra de Dios en la humanidad. Creemos que hay momentos en la historia de la humanidad en que Dios ha obrado de una manera en particular y luego viene otra dispensación y Dios cambia su manera de obrar y de trabajar. Así que los dispensacionalistas creen que la dispensación, el tiempo, voy a decirlo así mejor, en que Dios hacía milagros de sanidad ya pasó. A esto se les conocen como cesacionistas, algo así en la onda. Cesacionistas, que significa que creen que los milagros ya cesaron. Dios puede hacer milagros y puede sanar enfermos, pero ya en este tiempo Dios no sana a nadie. Así que Dios te va a dejar morir de cualquier cosa.
Eso creen ellos. Bueno, para que vea que hay de todo en la viña del Señor, vea. Y luego está el racionalista. Ese es el que te dice, ¿dónde todo está en la mente? Todo está en la mente. Todo está. Si vos pensás que estás enfermo, estás enfermo. Si vos pensás que estás sano, entonces estás sano. Y luego está el realista. ¿Cuál es el realista? El que entiende, no todos van a ser sanados, pero Dios puede sanar los enfermos. Como yo no sé quién va a ser sanado o no, voy a orar porque Dios sane a este enfermo. Y Dios dirá lo que Él quiera hacer. ¿Me estoy explicando? Y es precisamente de lo que Santiago está hablando. Mire lo que dice, ¿qué debemos hacer entonces cuando estamos enfermos? Una vez más vamos al capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oiga, lo que está diciendo la Biblia, voy a hacerlo rápidamente por el tiempo. Mire, dice aquí, ¿qué debo hacer yo si estoy enfermo? Primero, Santiago está suponiendo, está dando, mejor dicho, por hecho, de que usted, hermano enfermo, que usted, hermana enferma, pertenece a una iglesia local. En el principio de la iglesia no había tal idea como un cristiano que no se congregaba. Eso era casi imposible. No es que ellos creyeran que la iglesia salvaba, no, pero ellos no podían concebir, los cristianos del primer siglo no podían concebir que alguien fuera cristiano y no perteneciera a un grupo local, a una iglesia, pues. Así que él está dando por sentado, sos cristiano, estás enfermo, tenés que llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces lo primero que está diciendo es, ¿querés ser sanado? Necesitas una iglesia. Aló. Dios obra a través del ministerio de la iglesia. Y después dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué dice? Llámelos. Hay algunas personas que creen que los líderes de la iglesia son adivinos, o que están pendientes de las publicaciones suyas en el Facebook. Hay gente que yo me entero hasta tiempo después que está enfermo, y cuando yo le llamo, le escribo, me los encuentro y les digo, yo no sabía que estabas enfermo, y me dice, ¿cómo no? Pero yo lo puse ahí en el Facebook. No dice la Biblia que hicieras eso. ¿Qué dice la Biblia? Que si estás enfermo, que mandes a llamar a alguien de la iglesia para que ore por vos. Qué cosa más curiosa. Solo voy a hacer un paréntesis. Yo no tengo nada en contra de, ya iba a decir los nombres, pero mejor no. No tengo nada en contra de esos hermanos que hacen cruzadas de milagros, pero mire, dice aquí que los que oran por los enfermos, ellos van a las casas de los enfermos, no los enfermos van a la cruzada de ese maestro para que los sane. Cierro paréntesis, ya no voy a hablar de eso. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite. El poder de la sanidad no está en el aceite. Oiga, quiero que note esto, míreme, el aceite, diga el aceite, no es milagroso. Yo hace años pastoreaba una iglesia en otro país y llegó un día una señora que obviamente venía de otra iglesia, y llega y me dice, pastor, aquí le traigo esto para que lo bendiga. Y me llevaba un botecito de aceite Menem para bebé. Aquí le traigo esto para que me lo bendiga. Y yo, claro, y hay cosas que no las sé, pero yo no me doy color. Menos en ese entonces, le estoy hablando hace como 20 años, y entonces llega la tababicho, yo imagino, 20 años menos. Bueno, entonces llega y me dice, bendiga este aceite. Y yo agarro el voladito así, me quedo pensando, y el hámster empieza a correr, ¿vea? A buscar la info allá adentro, y no tenía info. Y me acordé del aceite de que está hablando aquí Santiago, y dije yo, esta maitra cree que el aceite que va a usar ella para orar por quien sea que vaya a orar, debe bendecirlo el pastor. Esta maitra cree que yo tengo el power. Adivine qué hice yo. Oré por el aceite.
Sí, lo confieso. Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Claro, con los años tuve que empezar a enseñar sobre eso, ¿verdad? En ese momento ella tenía fe de que así iba a ocurrir. Y la verdad, mire, lo que Santiago está hablando ahí del aceite para orar por los enfermos, dos cosas. En los tiempos bíblicos, el aceite, como carecían de muchas medicinas, el aceite tenía propiedades curativas. No es muy parecido al aceite que usamos nosotros hoy, ¿verdad? Ellos sacaban los aceites en un proceso bastante natural, cero químico, y algunos de esos aceites servían como para ayudar a que se sanaran algunas heridas. Se acuerda que cuando el samaritano fue golpeado, dice que el samaritano asistió a un hombre que había sido golpeado, le puso, dice, vino y aceite. Algunos piensan que primero le puso el vino en la herida y después el aceite para sanar. Puede ser, pero yo creo que el aceite se lo puso en la herida y el vino aquí en la boca. Eso pienso yo, pues vaya, qué culpa. Así creo yo que fue el asunto. Pero entonces el aceite en los tiempos de la Biblia tenía esas propiedades curativas. La gente tenía esa idea, ¿verdad? De hecho, quizás a veces abusaban, creían que el aceite lo curaba todo, pues. Pero Santiago no está usando esa interpretación aquí cuando habla de ungir con aceite. Él está hablando acerca de esto que incluso nosotros sabemos, que el aceite en el Antiguo Testamento era un símbolo. Dígale, era un símbolo del Espíritu Santo. Así que cuando él dice, vayan a orar por el enfermo y únjanlo con aceite, él está hablando de el aceite es una representación de la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que el aceite no sanaba a los enfermos, le ayudaba a la gente a tener, oiga, un elemento físico para poder afirmar su fe. Como cuando le decimos a los que van a recibir a Jesús, levanten su mano y repitan conmigo. El levantar de manos realmente no salva a nadie, y la persona se puede salvar sin levantar la mano y sin repetir una oración, pero el hecho de hacer eso le da a la persona la conciencia de que está haciendo algo especial y significativo. Por eso el hecho de ponerle aceite a una persona enferma, ungirlo con aceite, le da a la persona un elemento para que se ayude a creer. Entonces el poder no está en el aceite, está en el Dios a quien se le hace la oración. Está leyendo ahí, dice ungiéndolo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ya de ahí para allá no menciona el aceite. No es el aceite el que sana, no es el aceite el que lo levantará. Será la oración de fe en el Señor y el Señor lo levantará. Ok, ya le expliqué el texto por si usted iba a tener dudas después. Bueno, pero quiero que vea, hoy sí estoy hablando de cuándo orar. Le dije primero cuando estoy herido emocionalmente, cuando estoy herido o enfermo físicamente, y número 3, cuando estoy herido espiritualmente. El versículo 16 dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Oiga eso. Desde los días de Job, la gente creía que la enfermedad era causada por el pecado, ya se lo mencioné. Y algunas veces la gente, mejor dicho, en esta cultura evangélica muchas veces asociamos el pecado con la enfermedad, pero a veces tienen razón. Se lo dije hace un momento, hay enfermedades que vienen porque Dios quiere trabajar tu alma y tu espíritu. A veces Dios golpea el cuerpo para trabajar el alma y el espíritu. No es la enfermedad lo que te va a purificar, es ese proceso el que te va a llevar a la conciencia de encontrarte con Dios nuevamente, que es lo que Dios espera. Por eso decía C.S. Lewis, decía, el dolor es el megáfono de Dios. Cuando estamos experimentando dolor, Dios está gritándote, Dios está queriendo llamar tu atención. Una vez que Dios capta tu atención, Él puede hacer el milagro. Y generalmente, a veces cuando nosotros estamos en pecado, y no dije cuando pecamos, porque aquí todos pecamos. Aquí todos pecamos.
Entonces, oiga, pero cuando queremos permanecer en el pecado, Dios tiene que tomar medidas extremas para apartarnos de él. La Biblia, por eso decía la Biblia en el libro de Proverbios, dice: la necedad está ligada al alma del muchacho, dice, pero la vara de la corrección lo alejará de ella. Gloria a Dios. Así que los muchachos cristianos, las muchachas cristianas, en un sentido espiritual, pues, ¿verdad? Los hijos de Dios, voy a decirlo así, los hijos de Dios que son necios, tercos, cuerudos, van a necesitar la vara de la corrección. Y a veces Dios usa esos momentos difíciles como las enfermedades para poder sanar tu espíritu, para poder liberarte. Por eso dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice el versículo 16, allí está: confesaos vuestras ofensas. Voy a leerlo. ¿Dónde está? Santiago capítulo 5, el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y después dice: y orad unos por otros para que seáis sanados. Ok, quiero que note eso. Confesar nuestras ofensas. Confesar nuestras ofensas. La confesión trae sanidad al espíritu y al alma. Míreme. ¿A quién le debo confesar mis pecados? Primeramente a Dios. Si usted ha pecado, debe confesarle sus pecados a Dios. Tiene que confesar los pecados, no solamente decirle: Señor, chupé. No es: Señor. Cuando yo le digo: Señor, te confieso que he pecado de esta manera, estoy diciéndole: estoy de acuerdo contigo en que lo que hice es malo. Hay gente que cree que con solo decirle: Señor, chupé, está confesando su pecado. No, una confesión implica que usted acepta que eso que hizo estaba mal. O sea que la confesión tiene que ir de la mano con el arrepentimiento. Hay gente que confiesa pero con ganas de regresarse va. Entonces Santiago está diciendo: confiesen sus pecados. Primero a Dios. 2, no debo confesar mis pecados a nadie si lo que yo hice fue en privado. No estoy obligado a hacerlo. Pero sí, 3, el pecado que yo cometí afecta a alguien en particular. Debo de confesarle a esa persona mi pecado. Y cuando dice confiéseselo a otros en la iglesia, no quiere decir que usted va a pedir el micrófono aquí un día para que usted diga: hermano, quiero hacer una confesión. Aquí mi esposa, perdóname, hija, lo que te voy a decir. Yo sé que vos no querías que yo hiciera esto otra vez, pero yo me comí el aguacate que estaba en la refri anoche mientras vos dormías. ¿Usted qué pensó que iba a decir yo? Pero oiga, no quiere decir que usted va a hacerlo públicamente. Pero hay pecados que no pueden ser vencidos hasta que no busques a alguien sabio, maduro de la iglesia, para hablar con esa persona sobre tu problema y para que ore por ti y seas sanado. El pecado enferma el alma y el espíritu. Nadie puede quedar ileso en su espiritualidad cuando ha pecado. Oiga, usted no queda sin daño cuando ha pecado. Así que necesita usted buscar ser sanado pidiendo oración. Voy a saltarme varias cosas porque necesito ir concluyendo. Ayúdame con el piano, por favor. ¿Quién? La Elsa, pensé que iba a venir a tocar el piano. No es cierto. La pregunta es hoy: ¿quién puede orar? ¿Quién puede orar? Mire para acá. Algunos cristianos piensan, míreme para acá. Algunos cristianos piensan que los únicos que pueden orar por un enfermo o por una persona en necesidad son aquellos cristianos que tienen cierta madurez o tienen cierta reputación de ser espirituales. A mí viene mucha gente diciéndome: pastor, ore por mí. Yo ya oré por mí, pero es que a usted lo oye Dios. Hay gente que piensa, oiga, que si no ora un pastor o fulano de tal, no podrá ser tocado por Dios. Y eso es un error. Por eso los versículos anteriores decía: si alguno está enfermo,
¿qué debe hacer? Debe llamar a los, no dice al pastor de la iglesia. Hay gente todavía que piensa que si no es el pastor, Dios no te va a tocar. ¿Aló? Mire pues, porque pensamos que orar es para gente especial, pero la Biblia está diciéndonos, o nos va a decir aquí, que Dios le da el privilegio de orar a todos sus hijos. Y nos pone un ejemplo para que usted no tenga duda. Versículo 17, mire cómo dice: Elías era hombre. ¿Cómo era Elías? Hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué dice? Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y más adelante dice: y luego oró para que lloviera, y llovió. Ya le dije que a Santiago le encanta poner ejemplos, y entonces ahora nos pone de ejemplo. A todos nosotros que nos cuesta orar porque nos sentimos viles y sucios, indignos, Santiago te dice: no, hombre, chele, con que oró Elías y lo oyó Dios a Elías, ¿cómo no te va a oír a vos? Ay, ¿quién era Elías? Elías, un siervo de Dios. No, hombre, no te engañes, te dice Santiago. Si era un siervo de Dios, pero Elías era un hombre. Mire lo que dice. ¿Cómo era Elías? Elías estaba, ¿cómo estaba? Cuando toca el piano aquí se pone bien bravo, va. Esa es tu cara de concentración. Elías era un hombre sujeto a pasiones. O sea que Elías estaba así, mire. Esta es la pasión. ¿Y la Evelyn dónde está? A ver. Evelyn, el cuerpo de la pasión. Miren pues, eso dice: Elías era un hombre sujeto. Esta es la pasión. ¿Y Elías cómo estaba? Estaba sujeto a las pasiones. No estaba cerca, no estaba algo cerca, él estaba sujeto a las pasiones. Usted a saber qué pasiones piensa, porque usted piensa en sus pasiones, ¿verdad? Pero las pasiones de Elías es que era un maestro bien bravo, impulsivo, malcriado. Un día le llegaron a decir: Elías, estaba sentado así como al pie de un cerro así, y subieron y le dicen: Elías, dice el rey tal cosa. ¿El qué? No te oí. Dice el rey que le hizo Elías con el guante del infinito, y cayó fuego del cielo y quemó a los mensajeros. No, hombre, si yo fuera Dios, yo no oyera a ese maestro, yo no lo volteara ni a ver. ¿Cómo se le puede ocurrir esas cosas? Sí, tal vez no chupaba ni mujeriaba, pero no, hombre. Solo para que vea. Por eso es que Santiago dice: ¿vos que crees que Dios no te oye? Si Dios oía a Elías, un hombre sujeto a las pasiones. Y lo que pidió no es hallarse un peso para una coca, no. Pidió que no lloviera, y no llovió 3 años. Y después volvió a orar para que lloviera, y llovió por su palabra. Esta es una cosa extraordinaria. ¿Qué significa eso? Significa que la oración es un privilegio tuyo que está fundamentado en lo que Dios ya hizo a través de Cristo Jesús. La efectividad de la oración no está en el que ora, está en el que escucha. El poder de la oración no viene del que ora, viene del que escucha, del Dios que escucha, del Dios todopoderoso que escucha las oraciones.
Vos podés ser la oveja negra de la iglesia. Vos podés ser el peor ser humano. Pero cuando venís delante de Dios, reconoces tus pecados y orás por un milagro, Dios escucha. ¿No le alegra eso? A mí me encanta eso. Yo no sé si yo soy mejor que Elías, pero quizás nos vamos a los penaltis o quedamos 1-0 como Argentina contra Brasil. O sea, casi. Pero Elías me demuestra a mí que Dios te puede oír a vos. Que no le creas a las estupideces de tu carne y del diablo que te dicen: vos vas a orar. No, vos sí que tenés carepiedra. Imagínate, todavía tenés el descaro de venirle a pedir a Dios. Por eso es que la Biblia dice, míreme, Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, Apocalipsis, dice la Biblia, cuando habla del diablo, que es el acusador de los cristianos, dice que los cristianos han vencido al diablo y a sus acusaciones con la sangre del Cordero. Así que cuando el diablo venga y te acuse de que sos un inútil, que sos un indigno, usted tiene que referirlo a la sangre del Cordero y decir: sí es cierto, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Yo no soy digno por lo que hago o lo que dejé de hacer. Soy digno por lo que Cristo hizo por mí y por usted. ¿Quién debe orar? Usted debe orar fervientemente. Y si su oración tiene que ver con no llover, pues no va a llover. Y si su oración tiene que ver con llover, pues va a llover. Y si su oración tiene que ver con una enfermedad, pues Dios puede sanar la enfermedad. Y si la oración tiene que ver con provisión, pues Dios te va a proveer. Y si tu oración tiene que ver con cualquier cosa, si oras fervientemente como Elías lo hizo, en el nombre de Jesús, Dios escuchará y responderá. Le vuelvo a decir, la eficacia de la oración no está en el que ora, está en el Dios que escucha. Vuelvo a la religión evangélica. La religión evangélica tiene ciertos héroes o estereotipos de hermanitos que oran. Y aquí, incluso en esta ciudad, hay señoras que ya no van a su iglesia porque tienen un grupo de oración en su casa. Y todos los miércoles o los jueves allá van hermanos de un montón de iglesias donde la hermana Chonita, porque ella ora con poder y profetiza. ¿Ha visto? ¿Se ha encontrado usted con esos centros espiritistas evangélicos? Y allá van: es que yo a esa señora le tengo fe. Esa señora es poderosa. No, hombre, no. Más poderosa la Tenchi. La oración no está en el que ora. El poder de la oración no está en usted que ora, está en el Dios que escucha. ¿Quién puede orar? Diga conmigo: yo puedo orar. ¿Quién puede orar? Yo puedo orar. ¿Y qué va a ocurrir? Dios responderá. Dios responderá. Dios responderá. ¿Quiere ponerse de pie? Hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido edificante para tu vida. Te invitamos a seguir pendiente de nuestras futuras transmisiones por medio de nuestros canales oficiales, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube. También te recordamos que estamos acá para ti. Queremos apoyarte, queremos estar en tu vida. Si tienes alguna necesidad, quieres entregarnos tus peticiones o conversar con nosotros, no dudes por favor en escribirnos. Y si quieres también colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo también a través de nuestra página enviando un mensaje. Te recordamos que este ministerio necesita mucho de tus oraciones. Recuerda orar por nosotros. Que Dios te bendiga.